que había habido una represión, o sea, pero nada, no se comentaba a voces en los medios públicos. ¿Por qué? Pues porque el gobierno tiene que silenciar, no se va a criticar solo, o sea, no es tonto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cápsula de Dosis de Cultura Pop. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que a lo mejor no tiene nada que ver. Bueno, sí tiene muchísimo que ver. Es el 2 de octubre. Recuerden que nosotros somos del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y somos del INJUVE. Pero, ¿por qué hablar de un tema tan serio en un programa tan irreverente? Porque, bueno, teníamos que mencionarlo y no podíamos dejarlo pasar. Y se nos ocurrió una pregunta que nos gustaría que ustedes mismos respondieran. ¿Cómo se enteraron de lo que pasó el 2 de octubre? Pues yo, el primer acercamiento que recuerdo es cuando estaba en tercera de secundaria, pero lo que más me llamó la atención y dije, ¿qué pasó? Fue cuando observé Rojo de Amanecer y pues me impactó algunas de las escenas y sí quise como, bueno, no entendía del todo, pero eso fue mi primer acercamiento. Sí, bueno, en mi caso también creo que la primera vez que me enteré que eso había sucedido fue porque Rojo Amanecer salió en televisión abierta y fue como un boom de, oh Dios, esa película que censuraron salió en televisión abierta y la verdad es que no la entendí. Yo era muy pequeña y no entendí qué estaba pasando, solo entendí que había gente a la que le estaban disparando y eso estaba mal. Pero realmente no le vi sentido hasta después. Bueno, gracias por sus comentarios, pero yo creo que a la gente no le interesa saber lo que nosotros vivimos o no vivimos. A la gente le interesa saber. Los quiero mucho, pero no son relevantes en este programa, solo son los conductores. Pero a la gente lo que le importa saber realmente es cómo llegó la información. Pensemos, por ejemplo, en los noticieros. Hubo una serie de programas y documentales que se llamaron Testigos, que hizo Televisa en 1998. 1998 va a ser un año muy crucial para el 2 de octubre por diversas razones que no vamos a hablar aquí. Seguramente el Memorial lo hará en algún momento. En ese año empezaron a investigar sobre qué había pasado y se hizo una serie de 5 o 4 programas, algo así, donde diversos comunicadores hablaban del 2 de octubre en cada parte de este movimiento. También recordemos que en 1968 no había tal cual un noticiero que se encargara de investigar a fondo qué pasaba. Y tampoco había mucha televisión, seamos honestos. Solo estaba Televicentro, Telesistema Mexicano, o sea, sí, Televisa. Y pues ya, ¿no? Y Canal 11, que pues era casi nada. En ese entonces estaba un programa que se llamaba Anomalías con Jorge Saldaña o Anatomías, no recuerdo, no recuerdo muy bien el nombre. Pero en ese programa se invitó a varios representantes del movimiento estudiantil, donde empezaron a hablar. Aunque el movimiento empezó el 26 de julio, el programa se empezó a hacer hasta agosto. Entonces todo lo que pasó en agosto y julio realmente no les importaba, solo fue en ese momento. Y también teníamos el noticiero Nescafé, porque en ese entonces todos los patrocinadores tenían sus programas, por eso se llamaba Nescafé, y ese lo conducía Jacobo Zabludowski. Entonces en ese programa Jacobo lo que hacía era leer las noticias literales de lo que pasaba en los periódicos. ¿Por qué? Porque qué divertido. Qué gran trabajo, ¿no? Periodístico. ¿Por qué voy a gastar energía en algo que alguien ya hizo, no? Sí. Sigan así, periodistas. Y ya pagó el periódico, no manches. Pero bueno, al menos en la televisión así se va a dar a conocer lo que pasó en el 2 de octubre. Sí, creo que es muy fácil de que tú ahorita en este momento digas, ¿qué pasó el 2 de octubre? Y entres a tu computadora y digas, a ver, Google, dime qué pasó el 2 de octubre. Pero en esa época solo estaban los periódicos y aún después en nuestra generación no teníamos internet cuando íbamos en primaria y en secundaria. Solo teníamos acceso a televisión o libros de texto gratuitos, que es como... Y no somos tan viejos. Sí, o sea, realmente en su primaria tenían internet, ¿no? ¿Verdad?
¿O sí? ¿O solo No. yo, no? Estaban conectados nada más. Se colgaban de algo. Yo no No tenía podía. internet, o sea, tenía clase de computación, pero no. Ni apenas si había computadoras. Entonces, el único acceso que tenías era justo a estos dos. Y resulta que por lo menos en nuestra generación no hay información del 2 de octubre en los libros de texto que te daba la SEP. Solo en uno, y les voy a poner la imagen, mencionan así como, sí, en 1968 hubo muchas protestas en México y el mundo. Fin. Y eso es todo lo que hay del 2 de octubre, eso es toda la información que a los que nosotros teníamos acceso. Ya en los libros actuales, desde el 2008, se empezó a poner, pues, el evento histórico y decir, no, bueno, hubo represión de parte del gobierno y pues estuvo mal. Pero antes de eso, nombrar un culpable o siquiera mencionar el evento era imposible de encontrar. Sí, de hecho, para el momento como más crítico de esta revisión, no va a ser comercial para nuestra institución. ¿No sabes nada del 2 de octubre y de movimientos sociales y tus amigos ya no te hablan? No te preocupes, el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco ofrece visitas y charlas vía Zoom. Contáctanos por Facebook, Come Frutas y Verduras. Pero es cuando se crea el Centro Cultural Tlatelolco, ¿no? Antes, pues, era un tema que todos sabíamos que había habido una represión, o sea, es como casi las de ahora, pero nada, no se comentaba a voces en los medios públicos. ¿Por qué? Pues porque el gobierno tiene que silenciar, no se va a criticar solo, o sea, no es tonto. En este contexto, por ejemplo, los medios te decían como, no, sí hubo una represión y pues todo esto, pero no iban más a fondo, no trataban de encontrar culpables, solo hubo una matanza. En el momento, por ejemplo, del 68 eran aún más cínicos, ¿no? Porque le acusaban a los estudiantes de ser, pues, los mismos incitadores, ¿no? La famosa portada de balacera entre estudiantes, que podemos conocer incluso en el memorial, nos muestra eso, ¿no? Que los estudiantes eran los religiosos. Este movimiento, pues, poco a poco vamos a empezar a conocer más a fondo, sobre todo por la revisión de los archivos, que no va a ser por la beneplácito del gobierno, sino porque los movimientos sociales, sobre todo los sobrevivientes, van a empezar a pedir que se conozca más. Entonces, sí, realmente agradezcan que ustedes tienen acceso a un montón de cositas. O sea, ahorita todos tenemos acceso a toda esa información. Hay un canal de YouTube en donde puedes averiguar qué sucedió en ese momento y realmente las cosas a las que ha tenido acceso la gente han cambiado considerablemente. Claro, Sí. con cada 10 años que cumple el movimiento estudiantil hay más libertades, ¿no? Como esto que decíamos, por ejemplo, en el 2008, que se cumplen 40 años, se abre un poco más a la discusión pública del evento. En 1998 también. Y algo que también va a un poco a difundir un poco de lo que estaba pasando en el 2 de octubre son las canciones. Con el rock regional que era de chavos, tipo Panteón Sí. Rococó, El Tri y varios más, van a cantar canciones del 2 de octubre, pero sobre todo menciono Panteón Rococó porque su canción es de los 30 años del aniversario del 2 de octubre. Sí, o sea, eso también va a ser acercamientos principales de que te vas a empezar a acercar, ¿no? Actualmente creo que la carga del 2 de octubre como que se ha livianizado en los medios, porque tenemos como series que ya, y películas que ya han tratado esto, pero se centran en lo más anecdótico, ¿no? No trato en conocer, o sea, no son tan impactantes como Rojo Amanecer, o tratan de no choquearte, sino tratan de como que te empatices con estos chavos, ¿no? Son más que entender la represión en ese contexto. Entonces no van a ser tan profundos y no van a ser tan incisivos en el retrato que están haciendo. Bueno, pues muchas gracias por vernos otra vez. Espero que sigan al canal de mediación educativa del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que nos sigan a nosotros en Dosis de Cultura Pop. Y espero que tengan un buen día. Hasta luego. Bye. Bye.